6:36, tal como se informó y lo hemos comentado aquí, acaban de iniciar en Caracas diálogos entre Gobierno de Colombia y Segunda Marquetalia de las FARC. Y a propósito de este tema, nuestra primera entrevista de hoy es con Dana Urdaneta, se escribe con doble N. Dana, periodista e investigadora de genocidio y la paz en Colombia, paramilitarismo y nuevas guerras en la frontera colombo-venezolana, integrante de la red Amazuru, con doble S, Mujeres en Seguridad y Defensa de América Latina y el Caribe. Dana, bienvenida, buenos días. Buenos días, Eduardo, contenta de estar otra vez acá y amanecer en tan buena compañía. Gracias, igualmente, gracias. Bueno, Dana, ubícanos en la agenda de este reencuentro, de este diálogo en Caracas, para que a partir de allí nos describas el contexto, en qué punto del camino van las cosas. Las cosas van, Eduardo, en la instalación de la mesa apenas, que fue este 24 de junio, y inició la mesa desde el 25 hasta este 29. La primera declaración conjunta no contiene los temas de la agenda porque justamente en este primer ciclo es que se van a definir los temas, protocolos, acciones de desescalamiento del conflicto en los territorios y el alistamiento de lo que la Segunda Marquetalia ha denominado territorios de paz y que involucran directamente a Venezuela. Dentro de esas premisas, ¿qué podríamos decir sobre el objetivo más alto, digamos así, el objetivo paraguas de la paz total? Yo creo que ahí como que depende de la interpretación que se tenga de esta política. Pero por ley el objetivo de la paz total es desarmar a todos estos grupos. Otras personas dicen, bueno, sacar las armas de la política, que las armas no sean necesarias, pero realmente este es el mismo modelo, o muy parecido al modelo anterior de pacificación, ahí sí es el término adecuado, en Colombia. El tema es que presenta retos importantes y sobre todo una guerra mediática donde se critica que el presidente quiera abrir distintas mesas de diálogos con grupos armados de distintas características, pero, porque consideran que es demasiado, pero no se critica, nunca hay una crítica cuando el mismo Estado colombiano durante décadas ha ejecutado distintas operaciones militares contra estos mismos grupos. Estos grupos que forman parte de los diálogos entre el gobierno de Colombia y Segunda Marquetalia de las FARC, ¿desde cuándo no hacían trabajo en conjunto? ¿Desde cuándo no se reunían? Lo que sucede es que con la Segunda Marquetalia está liderado principalmente por excombatientes de las antiguas FAREP, que fueron firmantes del Acuerdo de Paz de La Habana, del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, un proceso de paz que duró desde 2012 hasta 2016 en su fase pública. Entonces, bueno, hubo acciones de entrampamientos donde fue el mismo presidente hoy, pero en ese momento congresista, Gustavo Petro, quien denunció ante el Congreso de la República de Colombia que hubo un entrampamiento en el caso específico de Jesús Santrich para llegar a Iván Márquez. Hay otros liderazgos también de la Segunda Marquetalia, principalmente masculinos, y esto es un tema que hay siempre que acotar, y también fueron firmantes de paz, pero no quiere decir que todos los que componen la Segunda Marquetalia son firmantes. Ahí hay personas combatientes que no hicieron parte de ese proceso de paz, que no firmaron ese proceso de paz, hay nuevos ingresos, hay incluso combatientes y mandos venezolanos, y esto es algo que yo explico en una experiencia que tuve, en una visita que les hice a ellos buscando una entrevista con Iván Márquez en julio de 2021. La columna se llama Así conocí a la única mujer delegada de paz de la Segunda Marquetalia, que fue publicada en La Costilla Rota de México. Entonces, allí hay una variedad de composición, ¿no?, de este grupo. Y yo creo que lo que quieren ellos, al igual que quiere el ELN y al igual que quiere, no sabemos todavía en qué medida, la otra fracción de las FAREP, es la solución política, es vida digna, es acceso a la educación en la Colombia profunda, es decir, la Colombia del campo, la Colombia abandonada. Entonces, bueno, la cuestión es que con este proceso hay unos nuevos retos jurídicos, porque justamente quienes están hoy como delegados de paz, excepto
Yurleni Guerrero, que es esta única mujer delegada de paz de esa delegación de 5 integrantes de la Segunda Marquetalia, ella no fue firmante del acuerdo de paz porque ella fue, antes de ingresar a la Segunda Marquetalia, ella fue lideresa del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Entonces allí hay un reto importante, no solamente en lo jurídico, sino algo que nos atañe a Venezuela, que es que ahí hay retos, ahí hay, ¿cómo decirlo? Ahí hay un reconocimiento necesario que tiene que tener el Estado venezolano, sea en cabeza de Nicolás Maduro o sea del presidente que sea elegido en las próximas elecciones, que es reconocer la realidad que hay en frontera donde hacen presencia y hacen vida este grupo y cualquier cantidad de grupos ilegales. La cuestión es cómo sacar del atraso a la frontera colombo-venezolana, atraso del cual habló Hugo Chávez en Aló Presidentes, para llegar a la solución política en Colombia, pero también para que no proliferen estos grupos armados en el territorio fronterizo. ¿Qué significa para estos grupos armados en territorio fronterizo el hecho de la reanudación de las relaciones entre Colombia y Venezuela? ¿Cuál es la diferencia para ellos entre cómo estaban las cosas antes, en los tiempos del presidente anterior, y los tiempos actuales, cuando desde los gobiernos de Colombia y Venezuela se está trabajando una agenda muy amplia y que requiere progresividad? Sí, ese punto lo tocaron en las partes cuando el 24 de junio con la rueda de prensa. Y es que con el presidente anterior, por ejemplo, la mesa de diálogo con el ELN fue rota, se violaron los protocolos internacionales firmados entre el Estado cubano, el Estado colombiano y los estados de los países garantes. Entonces, lo que significa, no para este grupo, sino para el conjunto de la mesa de diálogos y para las luchas por la paz dentro de Colombia y los acompañamientos que brindamos desde otros países, es la esperanza de que primero dos países hermanos como Venezuela, Colombia, incluso otros países fronterizos, tienen que tener las mejores relaciones y esas relaciones contribuyen a que estos procesos se den. No hubiera sido posible porque el presidente anterior estaba negado a la solución política, que con el gobierno anterior este proceso se hubiera adelantado, porque se hablaba de una política de paz con legalidad. Ahora, bueno, el presidente tiene un reto importante que es darle respuesta no solamente a este conflicto, sino a la sociedad colombiana y que más o menos quede todo el mundo satisfecho. Esto va a ser imposible, pero lo que sí hay que destacar es que fue el congresista Gustavo Petro quien hizo esa denuncia importante en el Congreso de la República, que después fue también recogida por la Comisión de la Verdad, que ha tenido un seguimiento importante de la ONU. Ahí hubo una enviada especial para investigar el entrampamiento en contra de Jesús Santrich, que fue lo que finalmente derivó en que estos excombatientes se rearmaran. Entonces, por ahí más o menos va la cosa, pero lo que a mí me parece muy interesante de todo esto es una política que nos atañe directamente a nosotros y son los territorios de paz que propone la Segunda Marquetalia y que ahora que el presidente Petro ayer anunció que va a solicitar que Venezuela ingrese a la comunidad andina, se abren otras posibilidades muy interesantes entre los estados y en términos de integración, como lo son las zonas de integración fronteriza, que pueden ser un paso importantísimo para la solución, para un primer paso de la solución política en frontera y para después o paralelamente profundizar con los territorios de paz. Bueno, Dana, muchísimas gracias. Espero que pronto volvamos a conversar. Fuerte abrazo. Igual, muchas gracias por tu invitación. Dana Urdaneta, periodista e investigadora del genocidio y la paz en Colombia, paramilitarismo y nuevas guerras en la frontera colombo-venezolana, integrante de la red Amazuru, Mujeres en Seguridad y Defensa de América Latina y el Caribe,